Soy yo nada más. Listo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Damos inicio, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo, perfecto. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, de parte de Cele de Producción, muchísimas gracias a Natalie, de parte de Meditati. Muchísimas gracias a Stephanie Chávez, Stephanie Céspedes, disculpen, Stephanie Céspedes, que es la directora de este festival, y a todo el club que está detrás de hacer estas cositas posibles. Cualquier cosita, pueden revisar toda nuestra programación de los próximos 3 días en Instagram como Esther Raya Abajo Fantástico. La mayoría de nuestras actividades son totalmente gratis. En el Cine Magali, en Salagarro, sí tendrán que comprar la entrada, pero están 3.300 colones. Bastante accesible. Muchísimas gracias de verdad, más que todo por el clima, pero aquí estamos apoyando el talento nacional. Cualquier cosa, invitadísimos el domingo al día de la premiación, que estamos premiando mejor cortometraje, mejor largometraje y un nuevo género que es Histeria de Génesis. Eh, Va a estar muy bonito, va a estar muy lindo, va a estar muy ameno. La idea es que estemos como entre todos nosotros que nos encanta el cine de género y cosas extrañas que nos encontramos. Y los dejo con Natalie González. Natalie viene en representación de Meditati. Ahorita estaremos hablando de los vínculos de terror, el bosque y la bruja. Y pues nada, muchísimas gracias. Y cualquier cosita, si gustan etiquetarnos de su experiencia histeria, más que bienvenidos a nuestro Instagram, Misterio Rayita Abajo Fantástico. Gracias. No, bueno, muchas gracias a Esteria por el espacio y al Centro Cultural de España también, ¿verdad? Eh, Como les decía Fran, yo soy Natalie González, yo estudié, como para que sepan de dónde viene esta mezcla de cosas que van a ver. Yo soy historiadora del arte, pero también estudié filosofía y sociología. Entonces, como que todo se va a combinar un poco cuando vayamos hablando. Mi intención hoy es hablar específicamente del vínculo del bosque y la bruja, que es un vínculo que de alguna manera nosotros damos por sentado ya cuando lo pensamos en la literatura o en cine, y en general nada más cuando solo hablar de la bruja, yo de una vez hago la conexión con el bosque. Y mi intención es como descomponer un poco ese vínculo que de alguna manera está ya totalmente consolidado dentro del imaginario de lo que implica la bruja, tanto en la literatura como en el cine, pero vamos a ver como elementos de historia, referencias en historia del arte, como para tener un recorrido visual, y voy a terminar como el Festival de Cine, haciendo algunas referencias a películas que de alguna manera representan este vínculo que yo les voy a describir, de una manera que considero como muy fuerte, ¿no? Como que ese es el énfasis, si se quiere, que hay ahí a la hora de representar a la bruja. Entonces, bueno, veamos. Yo quería empezar primero como con un repaso que es histórico, ¿verdad? Entonces vamos a ver unas pequeñas cosas sobre la magia. Esto da para muchísimo, muchísimo más. Esto es un tema muy complicado, pero yo voy a hacer como un repaso rápido para que logren ir. Me interesa que construyan una especie de contexto de esto que yo voy a decir. Entonces voy a hablar una serie de cosas que son históricas, también filosóficas, si se quiere, sobre la figura de la magia, para ir construyendo eso. Ahora, yo quiero que desde el inicio quede algo en relación a la magia como muy claro en la figura de la antigüedad, porque vamos a ir viendo que eso se modifica, y es que forma parte de la vida cotidiana. La magia hoy la vemos como un elemento, ¿cómo decirlo? Lo pensamos como peyorativamente, pensamos en superstición, incluso pensamos en religión. En la antigüedad, la magia y la religión se complementan, pero no necesariamente son lo mismo. Ahora nosotros tendemos como a pensar que ahí hay una figura más religiosa, pero no necesariamente funcionaba así. Lo que quiero es que vayan entendiendo que esto es algo que actualmente Occidente ha eliminado de la manera en la que se desenvuelve socialmente, pero que en esa época era fundamental, era parte de la vida cotidiana. Desde la antigüedad vamos a ver que hay una división que también creo que es importante,
que tiene que ver con la idea del bien y el mal, ¿verdad? Que es la de la hechicera versus la bruja. La bruja que conocemos hoy, ahora lo vamos a ver, tiene mucho más que ver con la época ya del cristianismo, de la Edad Media y de la modernidad, pero ya hay una idea de bruja en la antigüedad que tal vez es importante mencionar, porque de ahí se va a agarrar el cristianismo y la modernidad, en esta división que ya se hacía en la antigüedad. Por ejemplo, en Roma había una diferenciación entre la hechicera y la bruja. La hechicera se supone que representa en alguna forma la magia buena y la bruja es la que tiene conexiones con el inframundo, con los dioses más, eh, piensen que hay deidades más violentas y caóticas que otras, ¿verdad? Aunque todas las deidades de la antigüedad en Europa, en América, donde ustedes las revisen, van a ser deidades que representan tanto lo bueno como lo malo. Esa separación tajante entre bueno y malo la hace el cristianismo. En esta época eso no necesariamente es así. Ahora, esto de quién es hechicera y quién es bruja, pues depende un poco como de la narración que se esté haciendo, lo que encontramos en la historia, ¿verdad? De qué se le pidió a esa persona, y qué fue lo que utilizó, o sea, cuáles son las formas con las que hace magia. Cuando utiliza más que todo figuras de la naturaleza, es decir, como que hace mezclas con flores y con otro tipo de cosas, ¿verdad? Se le piensa más como una hechicera. Cuando ya implican cosas como de brujería, como de, perdón, ritual, que es lo que nosotros hoy asociamos con brujería, que de repente hay sangre, que de repente hay animales muertos, que de repente hay otras figuras un poco más macabras actuando, hablamos de brujería. Ahora vamos a ver que eso como que se sostiene en alguna medida, pero la figura de la hechicera se va a borrar de la historia y la que nos va a quedar es nada más la de la bruja. Ahora, lo que les decía de la relación con la religión, que es complicado, este tema es súper hondo, ¿verdad? Pero lo que quiero es que piensen que sí hay una relación con lo religioso, solo que no necesariamente la magia es religión, ¿verdad? Eso sí quiero como que quede claro, porque lo vamos a ir viendo que esa separación es importante, también por la puesta en escena que va a ser el cristianismo cuando se ponga como la religión oficial de Occidente. Lo de la relación de los contrarios, que ya les mencionaba que están las deidades, pero que está más asumido en la vida cotidiana, tanto también dentro de del humano y lo natural. Es decir, somos figuras contradictorias, la naturaleza también, y eso está bien. En esa época no es tan demandante la idea de que solo se tiene que estar en el lado blanco, ¿verdad? Y no te puedes pasar al lado negro. En realidad esto es un matiz, estamos en el gris. Así es hasta nuestros días, pero piensen como que el cristianismo bueno, las religiones en general, han marcado siempre como que hay que estar de un lado o del otro, no se puede estar en el medio. Y la antigüedad maneja eso de manera diferente. Ahora, lo que les decía del cristianismo, que cuando ya aparece como figura totalmente consolidada, piensen que Roma lo asume como su religión oficial y esto hace que se expanda, no solo porque ya lo hacían, sino porque se expande institucionalmente a través de todo el Imperio Romano. Cubre parte de Asia, parte de África y toda Europa, ¿verdad? Entonces es importante que el cristianismo aparezca y se consolide como la religión oficial. Ahora, les pongo ahí la ilustración entre paréntesis también porque después vamos a ver que tiene mucho que ver también con la ilustración en la modernidad, pero ese primer momento es el del cristianismo. El cristianismo es el que hace esta división tajante, primero lo que les decía, ¿verdad? Que los contrarios son blanco o negro, no hay gris, y de que la bruja es un personaje totalmente nefasto, porque se empieza a relacionar, y esto también tiene que ver con cosas mucho más complicadas, que acaso lo puedo mencionar, que tienen que ver con la división naturaleza-cultura, ¿verdad? Que está también implicada dentro de los estudios antropológicos que se hace sobre la antigüedad, pero también de la separación femenino-masculino y de la identificación entre naturaleza con lo femenino y cultura con lo masculino. Bueno, eso va a estar ahí. Ahorita vamos a ver que se va a entender mejor. Solo quiero como que vayan reteniendo elementos que vean que vienen desde la antigüedad. Entonces, bueno, lo femenino va a encarnar lo natural, pero también, siguiendo al cristianismo, va a encarnar el pecado.
Y esto es importante porque ahí hay una figura de otredad muy fuerte. El primer otro que podemos rastrear en alguna medida es la mujer, o es lo femenino. Y hago el hincapié de lo femenino más que de la mujer, porque vamos a ver que todo aquello que se asocie con características femeninas va a entrar dentro de este espacio de persecución. Entiéndase que va a haber hombres también, pero que son identificados con las características femeninas, que entonces entran dentro del mismo proceso de persecución, o pensemos que, bueno, el género es en realidad un espectro muy amplio y que esto de la dualidad nada más hombre-mujer es algo que también está muy encarnado a través del cristianismo en Occidente. La antigüedad es mucho más diversa en ese sentido y eso pues en alguna medida se pierde con el cristianismo como unificador y como perseguidor de cualquier otro tipo de manifestación religiosa o mistérica que ustedes quieran pues rastrear en la antigüedad. Em, Ahora, en la parte de la antigüedad, como les decía, lo que quiero es que retengan estas ideas de lo femenino como un problema que encarna el pecado, es decir, que encarna el mal, pero que también encarna el caos, el desorden, lo natural, lo diferente, lo desconocido. Esta idea de que la cultura se contrapone a lo natural y en este sentido el ser humano como productor de cultura se contrapone a lo natural y estamos afuera. Esto es importante. Esto, como les digo, es mucho más complejo, tiene que ver con un montón de cosas. Podríamos ponernos a hablar de filosofía ahí, pero no, no nos vamos a quedar ahí, nada más que tengan esa idea como principal. Ahora, la idea que tenemos como más consolidada de la bruja como tal, nos la da propiamente la Edad Media. Obviamente en configuración a ese cristianismo que se consolida desde la antigüedad, pero es la Edad Media la que empieza a teorizar, a escribir sobre la bruja y como a terminar de establecer estas características en relación a lo femenino que les decía. ¿Qué pasa? Bueno, aparece el famoso Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas, ¿verdad? Que es una guía de identificación de características de las brujas, ¿verdad? Piensen en que hay elementos de comportamiento, es decir, cuáles son las prácticas que ellas tienen, pero también cosas que tienen que ver con el cómo se ven, ¿verdad? Entonces una bruja tiene ciertas marcas en ciertas partes del cuerpo, entonces, por ejemplo, lunares o manchas naturales que tenga la pigmentación de la piel pueden ser asumidas como marcas de la bruja. Em, pero también, como les decía, las cuestiones de las prácticas. Hay una persecución en esta época que tiene también mucho que ver con la idea del saber que manejan estas personas. Insisto en decir personas para que pensemos un espectro más amplio. Obviamente el 90%, la gran mayoría de personas perseguidas en esta época son mujeres. Pero insisto en pensar que el género fluido ya existe en otras formas y en la antigüedad simplemente la historia lo ha eliminado del rastro, pero ahí están esas personas. Y también piensen en los hombres que de alguna manera también tienen prácticas que se pueden asociar a lo femenino. Es decir, tienen algún tipo de conocimiento en relación a la naturaleza que de alguna manera puede ser mal visto dentro del espacio de la religión oficial que sería el cristianismo. Entonces, una vez que tienen ese conocimiento adquirido, se encarnan dentro de lo femenino y son perseguidos de igual forma. También hay hombres dentro del proceso de las casas de brujas. Eh, Incluso hay hombres que son figuras de autoridad, ¿verdad? No sé, ya esto es viniéndonos más a la modernidad, pero en el caso de, hay sacerdotes puritanos, por ejemplo, que se les acusa en algún momento de ser brujos y se les quema vivos con las mujeres que se quemaban en esa época. Ahora, aquí se da la figura de la caza masiva de brujas, pues cuando inicia tal vez de una manera más ordenada, que no quiere decir que no se hacía, pero ya hay registros históricos y hay un manual para hacerlo, ¿verdad? Maleum Maleficarum. Por otro lado, aquí empieza lo que Federici denomina como el pasaje de la época feudal a la época del capitalismo, donde ella encuentra que la caza de brujas es fundamental. ¿Y por qué resulta fundamental? Bueno, el texto es largo, lo voy a resumir un poquito, ¿verdad? Como las tesis más importantes para esto que les voy a presentar.
Y ella dice que, bueno, el asunto principal, por eso les digo que hay una persecución más hacia el conocimiento de las personas, no nada más a la figura de la mujer, aunque obviamente también, ¿verdad? Hay muchísima misoginia, eh, pero también a la figura del conocimiento, por lo que más interesa en esa época es eliminar el control sobre la función reproductiva de las mujeres, así lo pone Federici. Una vez que la mujer no tiene control sobre su cuerpo, es básicamente una figura reproductiva al antojo de el patriarcado. Ella lo pone así. ¿Y qué sucede? Claro, piénsenlo en la figura del capitalismo. Si usted es solo una figura que reproduce y que lo que genera son mini obreros o obreros en potencia, pues por supuesto que ahí está la base del capitalismo, ¿verdad? Si ustedes se pueden reproducir sin control y ese sin control le produce la mano de obra barata que usted necesita, pues obviamente ahí hay algo que tiene que ver o que carga con una figura política muy pesada al control sobre el cuerpo femenino. Entonces, bueno, ya propone, esto es lo que sucede, ¿verdad? Se elimina ese control y entiéndanse que con el control de la función reproductiva de la mujer, de nuevo lo que se está es cazando un conocimiento ancestral, porque las mujeres sabían, eh, conocían no solo sus cuerpos, sino cómo manejarlos en función de una, piensen en una herbolaria, una medicina natural, piensen que hay medidas abortivas que son naturales que estas mujeres conocían. Piensen en todo lo que es la medicina antes de la institucionalización de esta otra figura de medicina que se instaló en algún momento, que lo que hacía era sangrar a la gente, ¿verdad? Que eso, bueno, terminaba más bien de matar más a la gente que sanarla. Eh, Todo eso se elimina, porque se carga de contenido que todo lo que venga de la naturaleza y esté en alguna medida asociado a ella y no esté atravesado por la figura del cristianismo como figura dominante, pues es una herejía. Y en ese sentido tiene que ser perseguido. Em, en esto, Federici además menciona que, bueno, todo lo femenino lo que va a ocultar en el fondo es la fuerza de trabajo. Piensen que esto es una discusión todavía, lamentablemente, pero en todo el trabajo que hacen las mujeres, a la labor de cuidado, por ejemplo, que no es reconocido como trabajo, ella está hablando de esto, ¿verdad? Cómo toda esa labor no reconocida, ocultada a través de la figura de lo femenino, sostiene o permite en alguna medida las bases del capitalismo. Ahora, ¿cuál es el asunto con la bruja? ¿Por qué ella lo enfatiza y por qué la idea de la casa? No solo por lo que les decía de cazar un conocimiento, ¿verdad? Que es disruptivo o que se piensa como herejía, sino también por lo que representa en alguna medida la bruja. Porque lo que sucede con la bruja es que por lo general se le piensa como un ser que rompe con esta demanda patriarcal de dominación. Eh, ¿Qué pasa ahí? Bueno, acuérdense que hay dos figuras de mujer en el cristianismo. Está Eva y la Virgen por un lado, que es lo bueno, y está Lilith y la maldad y la bruja y Satanás por el otro. Hay dos mujeres en este sentido. Entonces, hay ideales femeninos, hay una especie de contradicción siempre actuando con esto, pero acuérdense que el ideal es la Virgen, ¿verdad? En alguna medida, Eva es más o menos, porque no es como Lilith, eh, pero en alguna medida hay dos ideas de mujeres. Entonces, la mujer que rompe con la idea de la demanda patriarcal, de sumisión y de control sobre su cuerpo, es una amenaza. Se sabe que la mayoría de las casas de brujas o de las mujeres que fueron acusadas de brujería eran mujeres que vivían solas, que se mantenían solas a sí mismas, que tal vez eran viudas o simplemente no se habían casado, vivían en las afueras de las ciudades o de los pueblos, y por lo general además tienen este conocimiento de fondo, ahora saben manejar la naturaleza en alguna forma que la pueden transformar y convertirla, por ejemplo, en medicina, pero hay otras cosas, ¿verdad? Por ahí actuando. Por eso es que ella lo enfatiza, porque la bruja es el último lugar donde la mujer en esta época todavía está dando una especie de lucha contra el dominio patriarcal. Entonces hay que eliminarla. Entonces ella, Federici propone, bueno, acá está todo ese asidero, pero también lo que quiero que vayan viendo es que siempre hay una relación estrecha con lo natural. La bruja y lo natural siempre van de la mano. Y
obviamente como elementos negativos o como elementos que no sabemos manejar, que se contraponen inclusive a la figura de la cultura, de la razón, después, pensando ya en hacer un pasaje a la ilustración. Em, También es la época en la que se consolida la imagen, las prácticas, ¿verdad? Como les dije con el Maleus Maleficarum, empieza a circular no solo la guía de cómo identificarla, sino de supuestamente lo que hacían. Esto es, en alguna medida lo pongo nada más para que piensen un poco la iconografía, es decir, la construcción de la imagen que se va a ir haciendo y que reproducimos hoy todavía en el cine. Sobre la bruja, ¿verdad? Entonces está toda la idea del Sabbat, ¿verdad? De que es la reunión de las brujas en el bosque. No es gratuito el lugar, voy a adelantarlo. Por ejemplo, esta relación con Satanás y la personificación de Satanás en una figura animal, eh, porque recuerden que también otra cosa muy del cristianismo medieval o el cristianismo en general, este mundo es un mundo sucio, es un mundo malo, es un mundo, todo lo terrenal es problemático, porque lo que necesitamos es alcanzar el reino de los cielos, que es el mundo real. En este sentido, el cristianismo es muy platónico, ¿verdad? O sea, todo lo que viene del cuerpo, todo lo que viene de lo natural es problemático o es inclusive malo, y todo lo que entra al mundo de las ideas, la razón y por ende el más allá, es lo que hay que alcanzar. Entonces, estar en este mundo y tener una estrecha relación con la natural ya de por sí te pone en una posición complicada. Y eso es un poco lo que van a estar acá. Ellos en algún momento incluso van a decir, la naturaleza es la iglesia de Satanás, cosas de ese tipo, ¿verdad? Hay una identificación muy fuerte entre naturaleza y maldad o entre naturaleza y Satanás como para usar el nombre específico de esta especie de deidad que el cristianismo propone. Además, como les decía, de la bruja. Todo eso se sigue reproduciendo en alguna medida hoy. Ahora, voy a hacer saltos, ¿verdad? El renacimiento es interesante también porque hay una especie de renovación que también traigo a colación porque es importante por el énfasis en la relación con la naturaleza, porque hay una especie como de renovación, como el renacimiento está obsesionado con la antigüedad grecolatina, y está totalmente peleado con la Edad Media. Ellos son los que proponen que la Edad Media es una edad oscura. De hecho, la Edad Media no es una edad oscura. Hay muchísimos avances científicos, culturales, sociales, pero todo eso ha sido en alguna medida ocultado por la figura del Renacimiento de que acá hay algo que no está bien, porque no se parece a la antigüedad grecolatina. Ahora, en esta renovación que ellos hacen, aparecen diferentes tradiciones. La más tal vez complicada, que no me voy a meter mucho, pero se las voy a mencionar, es la del hermetismo, que tiene que ver con un rastreo que hacen hacia el Hermes Trimigesto, que es una especie como de sabio, eh, mago, por supuesto, que propone una serie de elementos filosóficos que ellos van a recuperar, particularmente la figura de Marcelo Ficino como filósofo de la época, pero también Pico de la Mirándola y otro montón como de personajes famosos que se van a sumar a esta tradición del hermetismo. Además de esa tradición del hermetismo, el Renacimiento va a eh, impulsar la idea de la filosofía natural. Ahora, eso es un término que ya no se utiliza en filosofía, ya no hablamos de filosofía natural, porque la filosofía natural en esa época es una mezcla de cosas. Por un lado tiene la figura de la filosofía como la entendemos tradicionalmente, ¿verdad? O sea, el estudio de filósofos, entiéndase los antiguos, porque en esta época sí ya se estudian, ya no es herejía leer Aristóteles como era en la Edad Media, ¿verdad? En esta época más bien hay que leer Aristóteles. Pero también combina cosas que tienen que ver con la física, ¿verdad? Preguntas de la física que están en el momento, piensen un poco como en la ciencia de la época, pero también cosas que tienen que ver con la magia, porque de nuevo el Renacimiento en esta idea de renovar la tradición greco-latina va a renovar también esta figura de la magia dentro de lo cotidiano. No todo el mundo lo hizo, obviamente hubo persecución a este tipo de cosas, pero en alguna medida eso se filtró dentro de las élites
particularmente venecianas, florentinas de Italia, que es pues de donde viene esta idea del Renacimiento. Un ejemplo nada más de cómo al final eso también llega al arte, ¿verdad? Botticelli es fan, por decirlo en palabras contemporáneas, de Ficino, tiene una relación estrecha con él y todas las obras de Botticelli van a estar llenas de elementos simbólicos que hacen referencia a la filosofía natural o al hermetismo o a otro tipo como de elementos sincréticos de la época. Ahora, mi interés de plantearles que el Renacimiento es importante tiene que ver con esto de la filosofía natural, porque hay un énfasis en que la relación con la naturaleza no tiene necesariamente que ser mala. Piensen que esto ayuda a que se desarrolle la ciencia, porque si la relación con la naturaleza no es estrictamente mala, se puede conocer, ¿verdad? Se le puede acercar. Por eso es importante. Ahora, el asunto acá es que el Renacimiento vuelve a cargar a la figura de la brujería o de la hechicería con la relación con la naturaleza, no en una clave tan macabra o tan malvada como lo hizo la Edad Media, ¿verdad? Esto empieza como a rebajar el tono en el que se relaciona el ser humano con la naturaleza, pero sigue habiendo una división que es muy tajante, porque finalmente ahí está empezando la modernidad, que es cuando se va a consolidar por completo la idea de la razón y la idea de que el ser humano lo que va a hacer es controlar, dominar la naturaleza, y esa es la relación que tiene que establecer con la natural. ¿Qué quiero que tengan ahí en cuenta? Esa división tajante por un lado, pero también esa lejanía, ¿verdad? La naturaleza es algo que está fuera, que está allá, que no tiene nada que ver con lo humano o con lo civilizatorio como humano y por ende la cultura. ¿Qué pasa? Que bueno, aparece esta otra versión de la magia, o reaparece más bien de una manera más amable, pero la bruja, lo femenino, sigue siendo perseguido y se consolida o se termina de consolidar una imagen que se va a reproducir en el arte. Porque el arte en esa época no hay fotografías, no hay video, ¿verdad? Piensen que la única forma de generar imágenes es el arte. Entonces, todo lo que son grabados, pinturas, todo eso va a estar lleno de imágenes de la bruja. Entonces, por ejemplo, esto es un grabado de Bruegel, Peter Bruegel, el viejo, si no me equivoco, que esto es supuestamente una descripción sobre el sabbat, ¿verdad? Pero vean también cómo hay una serie de cosas exageradas de cómo se supone que se ven las brujas y de qué se supone que es lo que hacen. Hay un rey dentro del sabbat, siempre hay un hombre dominando. Y el punto es que vean que toda esta iconografía viene de la Edad Media y como que de alguna medida se termina de consolidar. Ahora, yo quería, insisto con lo de los saltos, yo sé que son bastante drásticos, pero el tiempo que tenemos no nos da para verlo en profundidad. Luego de que el Renacimiento hace esta acepción y la magia empieza a verse de una manera un poco más amable, la cacería continúa. No es realmente hasta el siglo XIX que la bruja va a empezar a reivindicarse de una forma un poco más evidente, incluso en el arte y en otras manifestaciones. Y aquí es donde entra también la relación con la consolidación del tropo de la bruja con lo natural. Ahorita le entramos al bosque, ya casi llego ahí, como un tropo de la literatura, pero también un tropo que después va a pasar de la literatura al cine, ¿verdad? El romanticismo en alguna medida permite esa reconfiguración de la bruja, porque el romanticismo reconfigura la relación con lo natural, vuelve a introducir la idea de que la naturaleza es hermosa y todo, pero también es terrible, también es incontrolable. En parte ahí entra un poco lo de lo sublime, ¿verdad? Que es esta cosa como de, em, bueno, que en el caso de Kant eso va a aparecer mucho en relación al paisaje, eh, tiene que ver con esta idea de algo que ante tus ojos te deja sin palabras, así como muy en resumen. Esa es la figura de lo sublime que aplicado a la naturaleza hay muchas formas de encontrarlo. Un huracán, el mar, el abismo de un acantilado gigantesco, ¿verdad? Tiene todo este montón de cosas que después el arte va a reproducir siguiendo la figura de lo sublime en relación a lo natural. Hay un revival de lo medieval durante el periodo romántico
que da pie no solo a la figura de lo gótico, ¿verdad? Por eso lo enfatizo, sino también a la de la bruja, como parte de esas manifestaciones medievales que en alguna medida se podrían reivindicar. Ahora, en el arte, y eso lo vamos a ver después, lo traigo también a propósito como para que lo piensen en las películas. Hay una sobrevivencia de la imagen doble, ¿verdad? De esta imagen maligna por un lado, pero también de la imagen romantizada de la bruja. La versión romantizada es esta que están viendo, ¿verdad? Que estos son representaciones de Circe y la otra no me acuerdo, pero es una bruja haciendo un ritual en el caldero, que también es una figura importante en relación a ella, pero particularmente con John William Waterhouse. Él va a consolidar la imagen de lo femenino en esta relación con la brujería o con la fantasía, porque tiene también representaciones sobre las sirenas o sobre las hadas, ¿verdad? Tiene otro tipo de representaciones, pero siempre en esta idea donde la mujer está en relación estrecha con lo natural. No sé si lo logran observar, ¿verdad? Este caso es Ofelia, para que también vean que hay vinculaciones con otras formas de lo literario que ya estaban ahí o con la historia medieval, pero con la herencia que tiene que ver con lo céltica y vikingo en la zona de Gran Bretaña, él es inglés, o incluso la tradición egipcia que tiene que ver, bueno, recuerden, no sé, perdón, eh, la magia donde más consolidada está como figura es en Egipto. Nosotros, Occidente, la va a implementar mucho en relación con ellos, van a tener sus propias figuras, pero Egipto es el lugar donde la magia está como más consolidada, incluso institucionalmente, es decir, dentro del aparato, digamos, de gobierno que tienen los egipcios en ese momento. Ahora, lo gótico, como les digo, aparece como una de estas manifestaciones derivado en alguna medida del romanticismo y de otras formas del siglo XIX. No puedo entrar mucho en detalle ahí, pero el gótico va a recuperar en una clave romántica, si se quiere, ese énfasis en lo terrible, en lo monstruoso, en la muerte, que son todos temas que en alguna medida va a incorporar el romanticismo en ese cuestionamiento que tiene que ver con el preguntarse por esa relación estrecha entre razón y afectos, donde el afecto sale siempre como una figura secundaria. Esta idea de incorporar todo lo que es afectivo, incluso corporal, es lo que permite la filtración de nuevo de lo natural como una figura a reivindicar, que no necesariamente tiene que verse peyorativamente como se ha venido haciendo. Ahora, insisto, esto no elimina, ¿verdad? Que de repente el Renacimiento o el siglo XIX traten de ser más amables con la figura de la bruja, con la figura de lo natural, no elimina eh, los prejuicios o la casa de la bruja, ¿verdad? Pero empiezan a haber figuras más amables. Yo lo que quiero es que vean que siempre el elemento de entre relación entre femenino, natural, está de alguna manera vinculado a la bruja como, como una cosa que se necesita, es una relación dialéctica al final. Lo natural es perverso en algún sentido, ¿verdad? Por eso también el énfasis de lo gótico ya como un movimiento literario em, que lo que quiere es recuperar, o bueno, nosotros hoy lo pensamos, ¿verdad? Como algo que recupera el terror, el horror, pero que también piense que consolida una imagen del bosque y una imagen de la bruja otra vez. Si bien vimos que tiene mucho que ver con lo medieval, lo gótico es lo que lo va a terminar de definir, porque lo gótico lo que estás intentando es recuperar a la Edad Media, ¿verdad? Que suena tal vez un poco como conspiranoica, pero vean que todo está vinculado. Ese es como el asunto. Em, Esto es un ejemplo de la imagen más bien negativa de la bruja que se conserva en el arte. Por supuesto, Francisco de Goya, ¿verdad? Tiene muchísimas pinturas, pero también tiene muchísimos grabados. Es una especie de tema obsesivo en este momento para él. Entonces, de verdad, tiene muchas. Y lo que quería que vieran es cómo reproduce imágenes o ideas que tienen que ver con una brujería propia de la Edad Media. Bueno, vean, aquí está el macho cabrío negro que representa a Satanás, que están en el Sabbat, ellas están alrededor de él. El vuelo de las brujas, que eso no hemos hablado, pero también es una especie de ritual particular que hacen las brujas en el bosque.
que todo esto representa además pues engaños y peligros para el ser humano, particularmente masculino, por supuesto, que en alguna medida eso es lo que representa Goya, pero también hace hincapié en la representación fea de la bruja. Veanlo acá. Están primero las diferentes edades, que en alguna medida eso es lo que también representa la bruja. Puede ser joven, puede ser vieja, o puede ser una niña al mismo tiempo, puede ser todas. Insisto en lo de que ella contiene a los contrarios, igual que la naturaleza, pero también está acá esta idea de que es vieja, fea, encorvada y come niños. ¿Ve? Tiene un niño y se lo está ofreciendo a Satanás, que es el macho cabrío. Que bueno, esa es otra idea, ¿verdad? Que comen niños y se los dan al diablo como ofrenda. Aquí nada más para que lo vieran mejor otra vez. Y esta es otra de las representaciones de Goya, que es sobre la aquelarre, que además, bueno, en el caso español, toda la cuestión de la aquelarre tiene mucho que ver, o la zona donde hay más relación con la brujería es el País Vasco. No porque no haya en el resto de España, pero es el País Vasco donde más hay información al respecto. Y donde más casa hubo y donde más representación hay, donde más historia hay, eh, para que también piensen un poco en esa relación, ¿verdad? Con lo del outsider en relación a la bruja, que algunos autores actualmente han estado como haciendo esas metáforas o esas comparaciones donde el migrante también puede ser asumido no solo como el outsider, sino como la bruja de la Edad Media, ¿no? Me refiero a que son personajes que están fuera de lo permitido, que son mal vistos, que son perseguidos, que son en alguna medida desdeñados porque representan, encarnan a la otredad totalmente, ¿verdad? Que eso pasa hoy con el migrante y hay autores que han estado haciendo como esas relaciones. Para pensar un poco el terror en el que vivimos actualmente. Esto es nada más para hablar muy poquito, pero de la relación con la literatura, para que veamos lo de la consolidación de la imagen como un tropo, ¿verdad? En lo literario, que, a ver, aquí pude haber puesto muchísima más gente del periodo gótico en particular, pero me interesan estos dos ejemplos en específico porque ellos son como la base para lo que viene después. Yo no los catalogaría propiamente como literatura gótica, es mucho más complicado ponerlos a ellos ahí, pero los góticos los leen. Y lo que ellos hacen es consolidar toda la historia atravesada por el folclore en cuentos, ya propiamente en textos, porque estos eran cuentos que se contaban dentro de la tradición oral medieval, moderna y demás, en diferentes espacios de la Europa. Porque entiéndanse que acá hay cuentos que son alemanes, hay otros que en realidad son franceses, y hay una serie como de recopilación de cosas de diferentes cuentos que se van pasando, que también mutan, ¿verdad? Porque a veces está el mismo cuento en diferentes regiones y lo que pasa es que hay una serie de variaciones, pero bueno, ellos lo que se toman la molestia es de hacer un compendio y los vuelven entonces la figura de que este es el cuento oficial. Ahora, ¿qué pasa? Para mí, literariamente hablando, ellos son los que consolidan esta relación bruja-natural-bosque, ¿verdad? Porque en la mayoría de los cuentos que ellos trabajan, la bruja aparece de esta manera. Aparece viviendo en el bosque, aparece como alguien que come niños, aparece totalmente representada a través de lo maligno. La bruja en versión positiva no va a aparecer con ellos. Y esto es lo que en alguna medida después va a pasar hacia lo gótico y en general se va a, digamos que consolidar en alguna medida. El otro, ¿verdad? Primero están los hermanos Grimm, pero luego está Hans Christian Andersen, que los dos tienen cuentos en las que hay brujas implicadas y en las que se representa específicamente esta relación. La bruja está en el bosque y vive allá y es mala. Así como muy en simple, pero lo que quiero es que vean como que de alguna manera todo esto que hemos estado viendo van a terminar estableciéndose en la literatura como una especie de canon. Y de ahí es que la cultura popular lo toma, porque no es que no tengan acceso a los estudios sobre las brujas a nivel histórico o iconográfico. No, pero al final la imagen de la bruja que se filtra a todos, se nos filtra en la niñez cuando nos leen un cuento de hadas. Em, ahora, ahora sí, entrarle al bosque. Yo lo que quería era como que vieran
que lo natural siempre está presente en relación con la magia o en relación con la bruja. Em, pero vamos a hablar específicamente del bosque como la representación particular de lo natural, porque podríamos hablar de otro tipo como de manifestación natural. Acá el asunto es que los académicos han encontrado que el bosque se convierte en un espacio específico, ¿verdad? Para encontrar esta dicotomía humano-naturaleza, pero también esta dicotomía cultura-naturaleza. ¿Por qué? Porque parece que no solo el problema central es que nos hemos separado totalmente de lo natural, nos hemos colocado afuera de donde lo natural es el desorden, el desastre, lo que no entiendo, lo que no conozco, lo que asusta al final, sino que además el bosque sigue siendo como esta representación última de ese espacio natural al que todavía no hemos logrado dominar. En este sentido, el bosque representa el caos, ¿no? En alguna medida es un caos que no hemos logrado controlar. Acá entra muchísimo la figura de la modernidad, la idea del progreso, todo lo que la ilustración va a concebir como preferible, por decirlo de alguna forma, donde la naturaleza aparece como algo a utilizar, ¿verdad? Es una cosa que es un medio, no es un fin, es un medio para algo. Y en este sentido es un medio para nosotros. Pero el bosque, como ese espacio que no hemos o que todavía permanece sin penetrar, contiene en alguna medida el desorden que no hemos logrado pues ordenar. Y en ese sentido, la mayoría de los teóricos apunta a que entonces se convierte en un espacio de lo desconocido, de lo incómodo, ¿verdad? Es una especie de elemento que incluso algunos dicen que lo que pasa es que el bosque aparece como una figura que nos persigue, ¿verdad? Como una persona que persigue en el sentido de que nos recuerda que es un espacio donde lo humano en términos culturales no aplica. El bosque tiene sus propias reglas, el bosque, voy a decir el bosque, pero pensemos en general lo natural, tiene sus propias reglas, tiene su propia forma de ordenarse y de manejarse, y esa agencia de la naturaleza no humana es lo que en alguna medida molesta. Esta idea es, me disculpan la pronunciación, no estoy muy segura cómo se pronuncia el nombre de esta teórica, porque es un nombre como de Europa del Este que es Latja Blatzan, ¿verdad? Entonces no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ella propone, siguiendo a Jane Bennett, que es una autora sobre nuevos materialismos, que justamente lo que más nos asusta de lo natural, pero pensemos específicamente del bosque, eh, es esa agencia, es esa naturaleza no humana que al mismo tiempo es vital, es vibrante, se mueve, tiene vida en algún sentido, sin que nosotros mediemos esa vitalidad o esa vibración con la que el bosque eh, se mueve. En alguna medida, lo natural en general nos asusta justamente por eso, porque tiene vitalidad y nosotros no se la dimos, nosotros no se la colocamos. Nosotros no fuimos lo que lo movimos y decidimos hacia dónde se mueve, sino que eso se mueve por sí mismo. Y esa agencia que no sabemos bien, o que la ciencia se ha preguntado siempre cómo sucede, incluso sigue siendo un motor de la ciencia actual, es lo que más nos afecta. Bueno, de nuevo, entonces es una figura móvil, es una figura caótica, salvaje, pero en ese sentido es anticivilizatoria. Por eso les digo que lo cultural siempre está como en contraposición a lo natural en este sentido. El bosque encarna todo eso en alguna forma. Ahora, ella también va a hablar de la idea del hunting y del uncanny, que se los pongo en inglés para enfatizar la relación etimológica que ella hace. En el caso del hunting, ella está hablando del hound, que el hound acá tendría que ver un poco como con lo inquietante. Nosotros en español eso lo traducimos como la embrujado también, pero es una cosa como que em, es inquietante en el sentido de que nos genera incomodidad. Por eso es que ella también va a relacionar el haunting con el uncanny de Freud,
que en el caso de Freud, además, es todo lo que hace referencia a lo misterioso. Tiene muchísimas más acepciones, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter con el, con el problema de Freud en este sentido, porque nos quedamos acá nada más, quedémonos con esta idea de que es lo misterioso y que en alguna medida también es una negación. Es una negación de algo que resulta familiar. Piensen que si el humano forma parte de la naturaleza, pero toda su vida ha tratado de no pensar de ahí, lo natural se le va a presentar entonces como algo familiar negado. Esto es lo que quieren ellas rescatar, en que la idea del bosque particularmente, porque ella también está pensando el bosque en particular, pero pensemos en general lo natural, nos genera incomodidad porque en alguna medida nos es familiar, porque nosotros formamos parte de la naturaleza, pero culturalmente hemos establecido que no y nos colocamos de alguna manera afuera, y entonces en ese sentido lo natural nos resulta misterioso, obsesivo, incómodo, nos persigue en ese sentido. Hay algo que no encaja bien y no es necesariamente la naturaleza como tal, sino que yo diría que es el ser humano, ¿verdad? Ya para ir como tirándoles a que esto al final todo es una construcción de nosotros sobre lo natural. Aquí el asunto es, o ellas se preguntan, bueno, ¿en qué medida todo el miedo que le producimos a lo natural tiene que ver con el que tanto comprendemos la agencia que tienen estos espacios? Y en ese sentido, también va a enfatizar la idea del lugar, del espacio y del tiempo. De nuevo, piensen que cuando por lo general se hace una representación del bosque en una literatura o una película de terror, se le coloca como si el bosque tuviera su propio espacio y su propio tiempo, ¿no? En algún sentido como aparte del resto del espacio-tiempo convencional humano, ¿no? De nuevo con la idea de que como es un espacio que no está completamente dominado por lo humano, tiene sus propias formas, tiene sus propias reglas. Y en ese sentido el espacio, el lugar del bosque, nos genera incomodidad, por eso nos descontrola también, nos asusta. Cuando, por ejemplo, se pierde la señal y ustedes no tienen forma de saber qué hora es o dónde están, pero están en medio del bosque. Hay ahí una idea de que es el bosque el que influye sobre mí o el que hace que yo no tenga forma de saber qué hora es y dónde estoy. En realidad tiene que ver con que no tenemos actualmente la formación como humanos para leer a la naturaleza. Y eso también ellas lo apuntan ahí, ¿verdad? No tenemos las herramientas, porque así lo hemos decidido a nivel histórico, para entender la agencia de la naturaleza como lo hacíamos antes, porque sí se hacía. Y ahora todo esto nos resulta misterioso, incómodo y por supuesto terrorífico. Ahora, además de eso, en este sentido el bosque contiene sus propios monstruos, contiene su propia vida, pero no todo lo que de vida contiene el bosque es bueno. En este sentido es que aparece la idea del monstruo y la bruja sería justamente uno de estos monstruos. Ahí ellas, la mayoría de los autores que han estado como rastreando estas cosas, hablan de ecofobia, de ecoterror, de ecocrítica y de ecogótico, ¿verdad? Solo como para tirar las líneas teóricas de lo que se está discutiendo actualmente sobre esto, que vean que todas tienen que ver con la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza. La ecofobia le tenemos miedo, el ecoterror es lo mismo, es básicamente que le tenemos miedo a la naturaleza. La ecocrítica viene más bien a decir que desde lo natural nosotros podemos criticar, pero siempre en alguna medida la ecocrítica está construida en relación a el desastre. Todo esto, digamos, de la ecocrítica y lo ecogótico actualmente se está discutiendo mucho en relación al antropoceno, incluso a la figura de que estamos generando o estamos en un momento en el que la naturaleza se está planteando como distópica y el mundo se va a plantear entonces como distópico. Entonces, ¿qué mejor momento que tenerle miedo a lo natural que este en el que estamos? No es gratuito estar en un temporal y por aquello, para que piensen esas relaciones, ¿verdad? O lo que estaba pasando a nivel mundial con las inundaciones, por ponerles un ejemplo de esta idea de cómo la natural nos rompe el orden establecido porque la naturaleza tiene su propia forma, su propio tiempo y su propio espacio. Y en esa medida, cuando nos recuerda lo natural, que eso es así, nos asusta.
Ahora, nada más a nivel visual, yo quería que repasáramos todo esto del siglo XIX, pero lo traigo a colación para que veamos después más que todo la idea de la imagen en la película, en las películas, y cómo esto alimenta también la descripción del paisaje gótico. Es decir, todos estos elementos que están aquí como teorizados y que podríamos pues profundizar mucho más a nivel teórico, pero por tiempo no lo vamos a hacer, están atravesadas o atraviesan más bien la literatura del siglo XIX en particular. Y hoy se sigue utilizando como una forma, como un tropo literario, ¿verdad? Específico de cómo representar a una naturaleza inquietante o que asuste. Por lo general es un bosque, por lo general es un bosque con estas características de agencia, de terror y de monstruos incluidos, donde la bruja aparece como elemento fundamental. Entonces, estas son las imágenes del romanticismo que yo nada más traigo como ejemplo, uno en especial, que es un romántico alemán de Caspar Friedrich, que tiene muchísima pintura de paisaje y que vean que esto no es gratuito, esto es lo que ustedes hoy posiblemente van a asociar con un paisaje gótico. ¿Verdad? No solo porque además ya está insinuado acá, ¿verdad? Esto es una abadía gótica en ruinas, que es otra especie como de espacio eh, que la literatura gótica va a utilizar como espacio para recrear sus historias, pero también en general como esta idea de un espacio como muy solitario, oscuro, donde el ser humano aparece, pero aparece como totalmente minimizado, ¿verdad? Como acá, esto es una entrada a un cementerio, de nuevo la figura de la muerte, como una figura fundamental, pero lo natural ahí en el fondo es lo más importante, ven que el énfasis no es el cementerio, es que es un paisaje, o las ruinas de lo medieval, ¿verdad? Como un espacio al que ir y estar. Incluso acá no se nota tanto, pero creo que es esto o es lo anterior, no es esto. Aquí hay una procesión, hay una serie de monjes entrando al espacio y se supone que acá hay un cementerio abandonado de la época medieval. Acá funciona un poco igual. Ahora, estas son imágenes del siglo XIX, estas son imágenes de hoy, que ustedes, porque existe, si ponen en Google bosque gótico, esto es lo que les va a aparecer, ¿verdad? Este tipo de paisajes que vean que tienen muchísimo que ver con este tipo de pinturas. Y que también todo esto va a estar alimentado por la literatura en el buen sentido y después va a terminar de establecerse hoy en el cine. Ahorita vemos unos ejemplos. Nada más también ahí reiterar esa negación que tenemos con lo natural, porque si bien este, por ejemplo, si es un paisaje como de día, lo demás son fotografías del bosque en la noche, nada más. Qué es lo que nos resulta terrorífico al final, en alguna medida? Es esa negación de que nosotros formamos parte de ese espacio y que podemos también entender qué sucede ahí, más allá de nada más verlo alejado. Y por eso es que la negación de lo natural es tan importante. Ahora voy a intentar hacer un cierre antes de ver los ejemplos de las películas, para que se entienda bien a dónde iba yo con todo esto que presenté y propiamente ya la cuestión del vínculo. Cuando ustedes revisan literatura teórica sobre ambos elementos, primero siempre van a aparecer relacionados, como les digo, pero ambos van a aparecer siempre como representación del caos, como representación del otro y como representación de la maldad. Me encanta que está mal escrito, perdón, ahora lo veo. Eh, en ese sentido, como que los dos representan las mismas cosas. Tanto el bosque como la bruja se representan, más bien significan en alguna medida lo mismo. Pueden ser leídos de la misma manera. Hay en muchas de estas propuestas teóricas una idea de una relación dialéctica, donde el bosque compone a la bruja y la bruja compone al bosque, porque como veíamos, los dos son elementos de la naturaleza, los dos representan formas de entender lo natural y en ese sentido se complementan. Y en ese sentido están afuera, están aparte de nosotros o de lo cultural o de lo humano. Porque también a veces hay una pregunta
alrededor de la bruja por su humanidad, ¿verdad? Si realmente es humano o no, en qué espacio queda. Bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero el punto es que en esa medida puede también ubicar la figura del bosque como de la misma forma. Encarnan todas estas figuras duales que veíamos, que están en la antigüedad, en el rastreo de la antigüedad de la magia, ¿verdad? Pero que además en el bosque y en la bruja se representan de manera más directa. El bosque puede ser joven o puede contener juventud, pero también puede contener vejez. La bruja también. El bosque puede ser malo, pero también puede ser bueno. El bosque puede ser hermoso, pero también puede ser feo. ¿Verdad? Todos estos elementos duales, estas contraposiciones con las que incluso la antropología propone que seguimos funcionando, pues en alguna medida están contenidos en ambos elementos. El bosque aparecería también como el lugar de lo primitivo, que ahora recuerden que he insistido mucho en esta división cultura-naturaleza, todo lo que además representa la naturaleza tiende a ser leído por la cultura como primitivo. Entonces, en esta medida, el bosque es ese espacio donde lo primitivo aparece. ¿Por qué aparece lo primitivo? Porque la cultura no tiene sentido de alguna manera cuando se introduce en el bosque, porque es un espacio no culturizado, es decir, no es un espacio que está atravesado por nuestra estructura de espacio-tiempo, nuestra estructura social, entonces la cultura no funciona de la misma forma, por eso es que de alguna manera pues, no cabe. En ese sentido, la bruja representa lo mismo y hay una idea de que todo esto está expulsado, de que está afuera. Ambos elementos se figuran de la misma forma. Em, Voy a insistir con el énfasis del lugar, el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque, como les decía, la naturaleza tiene su propio espacio y su propio tiempo, pero está en la idea de la bruja que ella también puede tener su propio espacio y su propio tiempo, porque al entender la configuración de lo natural, ella lo puede dominar y en alguna medida transformar, que eso es otra figura como interesante. A Occidente le interesa dominar a la naturaleza y en esa medida la transforma, pero siempre bajo la figura de la dominación. En este caso, la transformación no necesariamente pasa por la idea de dominación, sino nada más del cambio, de la movilidad. Pensemos de nuevo en que hay una agencia en lo natural que está ahí, ¿verdad? Y que si uno entiende, pues puede modificar esas cosas, pero no necesariamente dominarlas. Ese es el punto ahí, ¿verdad? Y el bosque funciona como un recordatorio, como les había dicho, es algo que en alguna medida para estos autores nos persigue y ahí es donde entra la idea otra vez del haunt o del haunting, pero aquí ya más pensado a través de Derrida con un hauntology o una hauntología, traducido un poquito al español, que esto de verdad lo propone para hablar del comunismo, pero estos autores lo han utilizado para hablar de lo natural, porque resulta que para ellos la naturaleza se presenta de la misma forma en la que el marxismo ha pensado, o bueno, Occidente ha pensado el comunismo como un fantasma que anda por ahí merodeando y acechando a la cultura occidental. Bueno, lo natural también funciona de esa manera, dicen estos autores. Por eso nos resulta incómodo, por eso nos asusta, porque de alguna manera la naturaleza siempre está ahí, de alguna manera siempre nos persigue. Aparece como una especie de espectro o de un elemento que nos trae a colación que esta configuración cultural y social pues no necesariamente se va a sostener para siempre. En alguna medida es algo que ellos están proponiendo porque yo hasta acá no lo estoy metiendo, pero si buscan información, un poco, por ejemplo, esta autora que les mencionaba, se van a dar cuenta que ellos todo lo están trasladando a la discusión sobre el antropoceno y la actualidad. Incluso ella menciona en algún momento cómo esta idea de la ontología se traslada a Mark Fisher, por ejemplo, y entonces ya no solo hablamos como de que lo que nos acecha es un futuro perdido, en términos de Fisher, por ejemplo. Pero vean como siempre ellos terminan rastreando que lo natural es ese componente como fundamental para entender eso. En alguna medida, esto era lo que a mí me interesaba, ¿verdad? Ver cómo tanto la bruja como el bosque, en términos de vinculación, no solo representan todas estas cosas, sino que han estado siempre de alguna manera vinculados a través de la idea de la naturaleza. Hablamos de bosque por decir
un nombre, pero podríamos pensar en otros espacios de lo natural que también tengan alguna relación de este tipo. Ahora, vuelvo con el bosque, porque no solo es lo que se va a consolidar en la literatura, sino también en el cine. Y ya con esto cierro. Nada más son algunos ejemplos para vincular y recordar que esto es un festival de cine y que no me puse muy histórica y teórica, pero al final vamos a terminar con cine, de cómo todo esto que veníamos viendo y hablando en alguna medida va a aparecer no solo en la literatura, sino después en el cine, ¿verdad? Entonces son solo unos ejemplos así rápido de estas películas que considero, hay posiblemente muchas más, pero estas son de las que a mí me interesa como traer a colación por la representación que me parece que es bastante fidedigna a la idea de la bruja, pero también a la figura del bosque como el espacio de la bruja, ¿verdad? Que es de Jackson, de 1922. Esto es un clásico, eh, que además es como súper importante para entender la iconografía posterior en el desarrollo del cine de la bruja. Em, Ejemplos más modernos, porque me interesa más esta incluso representación, como les decía, de Cthulhu, que no sé bien cómo se traduce. Yo sé que en español lo han traducido como las brujas de Salem, es una de las traducciones, porque tiene que ver justamente con los juicios de Salem en la era puritana en Estados Unidos, que tiene este tipo de escenas, ¿verdad? Donde están ellas en el bosque reunidas, teniendo algún tipo como de ritual o simplemente pues haciendo la figura del sábado como en recreación. No necesariamente hay que asumir que estas mujeres fueron efectivamente quemadas por brujas, se sabe que había otras denominaciones políticas en el medio, pero lo que me interesa es que vean la representación, ¿verdad? Y cómo se asume que ellas hacían todo esto en el bosque. Y es el bosque el que permite que ellas existan como brujas. El proyecto de la bruja de Blair, ¿verdad? Del 99, que es retomar un poco de alguna forma esta idea de que, de que no solo la bruja está en el bosque, sino que el bosque es terrorífico, ¿verdad? Están las dos cosas ahí siempre en construcción. Y el Sleepy Hollow, que si bien no es de manera central la brujería, porque está el jinete sin cabeza, ¿verdad? Que además esto está basado en un clásico de la literatura, eh, que podemos llamar un poco como gótico americano, eh, de la leyenda del jinete sin cabeza, ¿verdad? Pero que en la película me parece que está muy bien retratada esta idea de cómo la bruja tiene toda una relación con el bosque, ella vive ahí, consume ahí, hace sus rituales en el bosque y el bosque es el que posibilita incluso el revivir al jinete sin cabeza. Está enterrado en un árbol en el medio del bosque, ¿verdad? Y eso no es para nada gratuito, en ningún sentido es una buena representación. The Witch, por supuesto, de 2015, que esta es como de las últimas, que se ha consolidado justamente como una imagen ya, por la manera en la que lo representa, ¿verdad? Que parece como tan fidedigna a la historia de la brujería en relación a Norteamérica y a la figura del puritanismo, ¿verdad? Pero de nuevo otra vez en la peli, si lo han visto, pónganlo, y si no, voy a tratar de no hacer spoiler, eh, pero pónganle atención a la manera en la que el bosque parece influir en ella y en cómo se convierte en bruja o se termina de convertir en bruja o se despierta, reconoce a sí misma como bruja por su relación con el bosque. Y de lo último que ella hace es justamente entrar al bosque a un sabato, ¿verdad? Entonces también esta idea de que el bosque siempre sostiene y permite la brujería. Y la última, Aquelarre del 2020, que está, creo que pasó relativamente desapercibida, pero en realidad es muy buena porque reconstruye la historia de la brujería en el País Vasco. Como les digo, entonces incluso usan el euskera para hablar dentro de la película. Y es un poco este juego entre, bueno, cómo efectivamente podía verse esta relación, esta sospecha de las mujeres en el bosque, y luego la persecución de los hombres hacia ellas por lo que sea que hagan en el bosque. Hay una, bueno, tratando de no hacer spoiler, pero bueno, hay una parte de la peli, que es la que más me interesa, por si la han visto, pero si no,
búsquenla, la recomiendo. Y hay una escena particular donde a ellas las obligan supuestamente a hacer el ritual del Sabbat en el bosque en la noche. Y es muy buena la manera en la que reconstruyen lo que posiblemente pudo haber sido esa idea de ritual que tenía la Edad Media, bueno, inicios de la Edad Moderna ya, de cómo funcionaba el bosque en relación al Sabbat, en relación al aquelarre, como el sitio. De nuevo enfatizar esta edad del lugar, del sitio mágico por excelencia para que la brujería tenga lugar, ¿verdad? Por eso insisto en que ni uno ni el otro se pueden separar. Y con esto yo cierro y nada más. Ay, muchas gracias y hay espacio para preguntas. Gracias. Creo que se me apagó. Ah, no. No sé si alguien tiene preguntas. Sí, cualquier cosita. Bueno, este es un momento buenísimo para preguntas. Tenemos unos 15 20 minutos para preguntitas, entonces si gusta proceder, con mucho gusto les doy el micrófono para hacer aquí una conversación rápida. No sé si gustan, algún pensamiento, queja, Sí, también, comentario también. prudente, dale. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la interesante charla. Eh, Se me ocurre la siguiente pregunta, que no sé si es saliéndome tal vez un pelito del tema, pero la pregunta es, ¿cómo se traslada la figura de la bruja al ambiente urbano? Y cómo estas características del bosque encuentran equivalentes en el ambiente urbano. Pregunto porque yo por cuestiones de estudio tuve que estudiar un poco lo que es el gótico, y entonces vi que en el gótico victoriano, en cierto modo, estas características de lo caótico, lo primitivo, lo salvaje del bosque, de la naturaleza, encuentran equivalentes en las grandes urbes, cuando ya se da la industrialización y el crecimiento desmedido de las ciudades. Entonces aparece una especie de nuevo espacio gótico que es la ciudad, ¿verdad? Entonces me interesa tal vez saber cómo se traslada la bruja del bosque a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer esta pregunta o si contesto de una vez. Ok, voy a contestar primero esta vez. Este, a ver, en la mayoría de la teoría que yo he revisado, la siguen pensando como afuera del urbano. Em, Porque siempre como se le coloca en esa relación de que conoce y maneja la naturaleza en algún sentido, se le tiende a pensar como afuera, como que no vive propiamente en la ciudad, sino en un pueblito fuera de la ciudad. Y eso es lo que la mayoría de la literatura y el cine trabaja, ¿verdad? Como colocarlas afuera de lo citadino. Ahora, yo pensaría que eso lo que pasa es que de repente no se ha explorado tanto, ¿verdad? Porque efectivamente uno puede trasladar todas estas acepciones del bosque a lo urbano, a la ciudad, como espacio también indomable, también con sus propias reglas, también con sus propias dinámicas. Em, lo que pasa es que siempre se le va a leer a ella como en esa figura, ¿verdad? Donde tiene que de alguna manera recurrir a lo natural y de repente el espacio urbano no va a ser el mejor para eso. Y entonces siempre la terminan colocando afuera, ¿verdad? Y de repente esa tal vez es la forma de leerla también dentro de la ciudad. Habría que leerla siempre entonces como un outsider, ¿verdad? Como una minoría, como algo que sucede, pero de lo que no se sabe mucho, como un grupo totalmente aparte de la configuración de la ciudad, a pesar de que haga uso de ella, ¿verdad? Eso es lo que podría como aportarte, porque sí la he rastreado más como en relación al espacio rural, que es donde por lo general la colocan, ¿sí? ¿Cuál era la otra pregunta? Hola, yo tengo, bueno, tenía varias preguntas, pero no quiero acaparar. Ok. Pero, ok, tengo esta principal.
y es porque personalmente me interesa mucho cuando, digamos, también leer acerca específicamente periodo colonial, postcolonial Ujú, en las Américas y siempre que se habla de historia y todo, se sigue esta misma línea de la misma que seguimos desde ujú, Antigüedad, Grecia, sí, el crecimiento de Europa, el famoso eurocentrismo, etcétera, ujú, Occidente como lo es. Y me llama la atención el giro específicamente que ocurre entre el medioevo, renacimiento, modernidad, etcétera. ujú, Pero tengo una pregunta de ¿qué, qué influencias podemos detectar en ambos sentidos, en intercambio, desde Europa hacia acá y de acá hacia Europa, tal vez durante el periodo periodo de la colonial. conquista? Y eso, sí, eso tuvo algún efecto, por ejemplo, Mm, lo digo porque siempre recuerdo el prólogo de El Reino de este Mundo, de ajá, Jorge Cartier, donde habla sí. de lo pasmado que que queda el europeo, por así decirlo, cuando llega a las Ujú, Américas y encuentra un verde indescriptible. eh, que nuevamente no es un tema étnico, es un tema de variedad natural que existían bosques de sí. coníferas contra los helechos y el bosque húmedo, etcétera. Pero más allá de eso, sí tengo esa duda de que cómo qué intercambio pudo haber ocurrido o ocurrir. De acá para allá me parece mucho más difícil de rastrear, ¿verdad? Porque no es mucho lo que ellos absorben de las colonias más allá del oro. Hay que ser sinceros con eso. Ahora, a nivel local, tal vez sí puedo rastrear eso como una especie de sincretismo, o sea, de combinaciones entre cosas. Em, Voy a poner un ejemplo que se me está viniendo a la mente ahorita, em, como en relación a dónde se filtran ese tipo de cosas y cómo se combinan con lo mesoamericano, Día de Muertos. Es como el mejor ejemplo, ¿verdad? Como es una tradición viene de la antigüedad grecolatina. Bueno, en realidad Samhain es una vara céltica que después Roma introduce y combina con otras cosas y el cristianismo transforma en la celebración de los santos difuntos. Usa los mismos 3 días del Samhain nada más para tratar de que eso también lo hacen acá, ¿verdad? Como las festividades que tenía la comunidad precolombina pues eran convertidas a como celebraciones europeas. Pero donde se mezcla esta idea de que también había algún tipo como de magia o de brujería mesoamericana que entra por ahí. Hay estudios, ahorita no me sé los nombres, perdón, pero sí hay un par de estudios sobre las brujas en Perú y las brujas creo que es Chile, Bolivia, por ahí, son del sur, que es donde más ha estado como investigando y que lo que hacen es propiamente rastrear ese influjo en el caso latinoamericano en particular. Federici la cita al inicio de la introducción del Calibán y la Bruja, por si acaso es dar una referencia como más fácil para buscar estos nombres que ahorita se me olvidan, perdón. Pero sí hay estudios, lo que pasa es que los estudios siempre están como muy direccionados a eso, bueno, llegó la colonia, esto era lo que había aquí y esto fue lo que pasó. ¿Verdad? Ahí está la transformación, pero no han rastreado hasta donde sé, porque creo que casi no hay un influjo en la inversa. Porque sí es muy complicado, o sea, no es mucho lo que ellos absorben de nosotros y trasladan, al menos culturalmente, de manera explícita, ¿verdad? Como que nosotros acá digamos, claro, Día de Muertos es una combinación de cosas. Lo que ellos se llevan más es comida, ¿verdad? Las papas, el tomate, todo lo que es como de la agricultura mesoamericana, todo eso sí se lo llevan. Y eso ya está totalmente incorporado y ellos incluso no recuerdan que la papa no es europea, por poner un ejemplo. Pero sí, no, ahí te falla un poco porque no sé a la inversa bien cómo rastrearlo. Sí te puedo hablar al revés, ¿verdad? De allá para acá, porque además eso sí es un vicio de la formación. Yo tengo 3 formaciones que las 3 son así, viene de allá para acá. Y si uno quiere estudiar Latinoamérica, se tiene que ir para allá otra vez. Es muy tonto, pero sí. Y la otra pregunta era, ella era. Bueno, casualmente iba a referirme un poquito a eso, Ujú, porque antes de las colonias y mucho más atrás,
y permanece en vías de extinción en las tradiciones de los pueblos originarios, sucede, por lo que yo tengo leído y experimentado de alguna manera, es que nuestros indígenas, al menos en Costa Rica incluyendo, ellos crecen y su cultura es parte de la naturaleza, o sea, son aliados, no se, nunca se instalan fuera. Y eso es el poder, y eso es un poder compartido, el de la naturaleza y, y el hombre y la mujer. Ser humano. Pero, por ejemplo, ahora estuve hace un par de días con unos indígenas, chamanes y por y parecido que estaban diciendo que la Tierra se está aplanando. Digo yo, ok, ¿cómo aplanando? Y porque se está despercudiendo, se está aplanando porque se está cayendo y se está aplanando, se están Sí, se está destruyendo desbarrumbando. las montañas. Sí, No, sí, pero antes había, o sea, me llama la atención por la oposición, de que nuestra gente original era parte de la naturaleza y al que independizándonos de ella fue que empezaron las grandes desgracias. Nada más era una acotación muy leve para... sí, tal vez en eso sumar un poco también con la pregunta anterior. Europa ha olvidado muchísimo su propia historia antigua, más allá de Grecia y Roma. Han olvidado que había muchos más pueblos, muchas más tradiciones y que esta relación humano-naturaleza no estaba tan atravesada por lo que entendemos hoy, que bueno, la filosofía es muy culpable, pero no es culpable la modernidad en algún sentido. Pero sí, o sea, el asunto va más como por ahí. El asunto tal vez en América es que por dicha todavía tenemos pueblos originarios que de alguna medida están por ahí y que nos permiten dar cuenta de un pasado que en Europa ya es nada más arqueología. Y ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Bueno, en mi caso, bueno, no es una pregunta, Ujú, pero sí es como un comentario porque acabo de terminar de leerme justo los cuentos de Grimm. ujú, Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que, digamos, casi todas las historias se desarrollan en zonas muy rurales. Entonces, todos los personajes están inmersos en la naturaleza, ujú. tanto para bien como para mal de ellos. Las brujas, yo más bien noto que en la mayoría de los cuentos son las madrastras o las suegras. Sí, eso también es un tropo culpa de los gringos. Sí, y en la naturaleza a veces también se presenta la viejita ahí medio sospechosa, pero que no necesariamente es mala. Recuerdo un cuento de una viejita que vivía en el bosque y rescató a una muchacha, la que la madrastra la quería matar, y la ocultó en el bosque para protegerla, ¿verdad? Y también aparecen mucho este tipo de personajes que es como un viejecito chiquitito y raro Ujú. que llega y le pide un favor a alguien y la persona lo trata mal, entonces lo maldice. Y si la persona le ayuda, entonces más bien le da un regalo, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, yo lo que siento es que en esos cuentos, más bien, la naturaleza no es tanto como que es mala siempre, sino que también a veces se convierte en un refugio para los personajes, donde ellos se esconden de esa maldad, que a veces puede ser también que estaba en el núcleo familiar, digamos. Sí, es que, digamos, el asunto ahí, creo que se me apagó. Ahí. Sí, es que ahí tal vez el asunto es volver a la figura de que el bosque contiene la dualidad, contiene lo bueno y contiene lo malo. Y yo tal vez enfaticé más la figura de lo malo, justamente porque esa es la lectura que se hace en relación a la bruja. Si le damos vuelta, el bosque para la bruja es un lugar de protección, es un lugar sagrado, es un lugar que la potencia en general, ¿verdad? También por eso no es gratuito como que los sábados que supuestamente hacen las brujas sucedan ahí, ¿verdad?
Pero sí, sí, no, o sea, tiene los dos elementos también. Por eso les digo como que tal vez Occidente ha enfatizado más la figura negativa, pero lo bueno también está ahí. Sí. ¿Cuál era? Había una pregunta más, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, estuvo genial. con gusto. Eh, En base, o sea, a lo que se estaba hablando, el origen de repente del bosque no es una especie de rechazo a nuestro origen mismo, a nuestras mismas ceremonias antiguas. O sea, yo lo veía siempre el momento de la época de los romanos, donde los romanos llegan a un límite, donde, en Colonia más o menos, donde la parte colonia ahorita Alemania, Ujú, ¿no? En donde ya no pueden pasar. Y todos los pueblos hacia atrás, tanto los pueblos centroeuropeos y lo demás, que tenían rituales y que vivían en los bosques. Y los bosques, desde nuestro origen, desde nuestro principio, ha sido cuando no había agricultura, cuando el hombre no se asentaba en un lugar, han sido lugares de predilección en donde se podía vivir porque no había una pequeña casa, porque no había la posibilidad de casa, había agua, había protección, los árboles. O sea, parte de nuestro origen es el bosque. Y lo describen bien los romanos cuando encuentran esos pueblos y los describen esos pueblos y describen esos rituales. Yo pienso que la inversación, la palabra es, o sea, de repente de eso, del bosque, de las brujas, porque hay que tomar en cuenta que en esos pueblos las mujeres en las diferentes estructuras sociales que tenían espacios de poder, tenían espacios de decisión, manejaban información en base no solo cultural, sino en base a los conocimientos que transmitían, tenían una estructura diferente a lo que tenían los demás pueblos. Y que en algún momento hay una especie de choque muy fuerte, porque los romanos representaban todo ese pensamiento griego, sumerio, toda la civilización, la mezcla de civilización, los mismos egipcios, o sea, todo eso está sincretizado en los romanos, ¿verdad? Y los romanos llegan a hacer ese sincretismo, y es un poco la sociedad moderna de ese momento que está totalmente en oposición a esos bárbaros, ¿verdad? Que según como ellos lo ven, pero no eran tan bárbaros, tenían una estructura y lo demás, pero que no lograban pasar esa frontera, ¿verdad? Que eran pueblos, diferentes pueblos, y que eran muy complejos y totalmente diferentes, y que son muy bien descritos. Entonces, en ese momento, ahí sí hay esa relación del bosque, porque eran pueblos que vivían dentro del mismo bosque, se escondían dentro del mismo bosque, y había todo eso. Yo represento mucho esas costumbres después de la bruja. Después, en todo el tiempo, obviamente, se va transformando todo eso, pero yo creo que hay un origen, y es lo que decían un poco, o sea, es un poco ese rechazo a nuestros propios orígenes, a nuestra propia estructura tribal que teníamos antes, o esa estructura que había un sincretismo con la naturaleza, que había una explicación de la naturaleza en base a dioses etéreos, ¿verdad? Y la relación de los romanos, que tenían dioses muy humanos, ¿verdad? Y que después viene el cristianismo, o sea, y es ese rechazo de dos civilizaciones. O sea, ese es un punto de vista, ¿no? Sí, 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 no, totalmente. Eh, y ahí lo que a mí me interesaba también recalcar era justamente, digamos, cómo se construyó una forma de construcción del mundo que se extendió excesivamente por todo el globo. Porque nosotros, como herederos de la colonia europea, pues seguimos reproduciendo cosas que tienen que ver o que podemos traer hasta los griegos y los romanos. Pero también, por ejemplo, cuando los colonos llegan principalmente a la zona norte, a Norteamérica, ¿verdad? Y se topan esos enormes bosques que hay allá, que había allá, se empieza a pensar más esta relación del susto porque ya hemos incorporado como de manera más potente esa división humano-naturaleza. Eso es muchísimo, muchísimo más complejo y uno se puede como quedar solo discutiéndolo en términos históricos en cierta parte o incluso nada más trasladarlo como a una discusión puramente filosófica. Mi intención era justamente que vieran eso, como que ahí hay un problema y que es incluso una disputa que sigue abierta, ¿verdad? Ahorita yo estoy trabajando a David Harvey con un texto de justicia, ¿cómo se llama? Justicia, naturaleza y geografía de la diferencia, y que lo que estás problematizando, la relación humano-naturaleza, el cómo entendemos el espacio y el tiempo, eh, y el problema es justamente el mismo. El problema del fondo es ese, esa división que hemos establecido, que es una división ilusoria,
que es una división propia de la cultura, pero que está totalmente arraigada a la configuración occidental del mundo, ¿verdad? Pero sí, no, uno puede como irlo más atrás y si quieren ver cosas tal vez como de una Europa no tan atravesada por eso, si bien hay cosas en lo griego y en lo romano que todavía se pueden leer así, que lo que pasa es que hay que leer fuera del tamiz del Renacimiento, de la Ilustración, pero sí pueden ir a buscar la parte de los pueblos no romanos de la antigüedad europea como para ver más cómo funcionaba esa relación con lo natural, porque en el caso, por ejemplo, de los celtas, es muy evidente, o sea, todo lo que es el sowing tiene que ver con em, el inicio del año que ellos se encontraban, se daba en la oscuridad en el invierno y era lo que pasaba también era una renovación de la naturaleza. Todo muere para volver a nacer. Y eso era un poco lo que celebraba el Zoe y luego, bueno, ya vienen las otras celebraciones celtas que todavía tenemos, que van incluso en relación a los solsticios y esas otras cosas que andan por ahí, pero hay que rastrear como esos otros pueblos que fueron absorbidos por Europa o que han sido opacados por la historia, perdón, por Roma, o que han sido opacados por la historia grecolatina. Sí. Pero yo creo que ya ahora sí hay que cerrar, porque ya ahora sí nos pasamos un poquito. Muchas gracias por venir. Mañana tenemos otra presentación totalmente diferente sobre la configuración de la leyenda en Latinoamérica, por si les interesa. Y si no, también, bueno, pueden buscar el proyecto Meditate, que es el que yo dirijo, en redes y ahí nosotros estamos pues publicando cosas que hacemos constantemente o reflexiones y cosillas ahí por si les interesa. Pero ahorita, Meditate, sí. Muchas gracias y buenas noches.